Hay una historia que casi nadie cuenta cuando se habla de universidad. No aparece en los folletos, ni en los discursos de bienvenida, ni en los rankings académicos. Es la historia de quienes lo dieron todo por las notas, y aún así sentían un vacío. Esta es la historia de alguien que creía que el camino correcto era sencillo: estudiar más que todos, trasnochar, sacrificar fines de semana, perseguir el promedio perfecto. Pero dentro de él había algo que no cuadraba. Algo mental, algo espiritual, algo que no se solucionaba con más horas frente a los apuntes. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero aprendizaje. Desde el primer semestre, él hizo lo que se suponía que debía hacer. Llegaba temprano a clase. Tomaba apuntes impecables. Subrayaba libros completos. Veía tutoriales, leía artículos extra, preguntaba al profesor. Mientras otros salían, él se quedaba. Mientras otros dormían, él trasnochaba. Su identidad empezó a construirse alrededor de una sola idea. Si saco los mejores promedios, todo valdrá la pena. Pero semestre tras semestre, algo no encajaba. Las notas no eran malas, pero tampoco eran las que le esperaba para tanto esfuerzo. Y peor aún, la satisfacción nunca llegaba. El problema no era solo académico. Mentalmente estaba agotado. Se comparaba con compañeros que parecían entender todo más rápido. Espiritualmente se sentía desconectado, como si estuviera avanzando sin dirección. Emocionalmente vivía con culpa, culpa por descansar, culpa por dudar, culpa por pensar que quizá no era suficiente. Empezaron las preguntas silenciosas. ¿Y si no soy tan inteligente como pensé? ¿Y si esta carrera no es para mí? ¿Por qué, si me esfuerzo tanto, no veo resultados proporcionales? La universidad, que debía ser una etapa de crecimiento, se estaba convirtiendo en una carga. Una noche, después de otro intento fallido por mejorar su rendimiento, cerró los apuntes. No por pereza. No por rebeldía. Sino por honestidad. Por primera vez se permitió pensar algo distinto. Tal vez el problema no es que estudio poco, tal vez es cómo y para qué estoy estudiando. Ahí empezó a cuestionarlo todo. No se preguntó si debía abandonar la universidad. Se preguntó algo más profundo. ¿Qué estoy intentando obtener realmente de la universidad? ¿Notas o formación? ¿Aprobación externa o crecimiento interno? ¿Estoy aprendiendo a pensar o solo a memorizar? Entendió algo clave. La universidad no es una línea recta hacia el éxito. Es una plataforma. Y una plataforma mal usada no importa cuán prestigiosa sea. Dejó de estudiar solo para el examen. Empezó a estudiar para entender. Dejó de competir por el promedio. Empezó a competir consigo mismo. Dejó de medir su valor en notas. Empezó a medirlo en habilidades. Aprendió que aprovechar la universidad no es sacar el mejor promedio, memorizar más contenido, vivir estresado, sino aprender a aprender, construir pensamiento crítico, desarrollar disciplina sin destruir la salud mental. Empezó a hacer cosas que nadie calificaba. Leer por curiosidad, no por obligación. Conectar lo que veía en clase con la vida real. Aprender habilidades prácticas por fuera del pensum. Conocer personas con mentalidades distintas. Descubrió que muchas de las lecciones más valiosas de la universidad no están en el aula. Están en las conversaciones incómodas, los errores, las dudas, los momentos de crisis. También entendió algo que le quitó un peso enorme de encima. Elegir una carrera no define toda tu vida. La universidad no te encierra. Te expone. Te muestra que te gusta. Te muestra que no. Te muestra en qué eres bueno. Y en qué necesitas trabajar. No es un veredicto. Es un laboratorio. Cuando ajustó su mentalidad, algo cambió. No mágicamente. No de un día para otro. Todos están improvisando en distintos niveles. La diferencia es que algunos aprendieron a pensar por sí mismos, y otros solo aprendieron a obedecer instrucciones.
Y ahí aparece una de las mayores ventajas ocultas de la universidad. No el título. No el prestigio. No el reconocimiento. Sino el espacio que te da, si decides usarlo, para entrenar la mente. Para aprender a formular preguntas incómodas. Para sostener ideas propias, incluso cuando no son populares. Para equivocarte sin que el error te destruya. Con el tiempo, dejó de ver la universidad como una carrera contra otros. Dejó de compararse constantemente. Dejó de medir su progreso mirando al de al lado. Empezó a verla como una conversación. Una conversación con libros. Con profesores. Con compañeros. Con ideas que lo incomodaban. Y, sobre todo, una conversación consigo mismo. Entendió que aprovechar la universidad no siempre se nota desde afuera. A veces no se refleja en el promedio. Ni en los reconocimientos. Ni en los aplausos. Se refleja en la forma en que piensas cuando nadie te evalúa. En cómo tomas decisiones cuando no hay una respuesta correcta. En cómo enfrentas la incertidumbre sin huir de ella. Y sí, las notas siguen importando. No se trata de ignorarlas. Pero ya no gobiernan tu identidad. Son una referencia. No una sentencia. Porque una vida no se construye con calificaciones. Se construye con criterio. Llegó un punto en el que dejó de preguntarse si estaba aprovechando la universidad. La pregunta se transformó en algo más grande, más incómodo y más honesto. ¿Estoy aprovechando mi tiempo, mi mente y mis capacidades? Y cuando haces esa pregunta, la universidad deja de ser el centro del mundo. Se vuelve una parte del camino. Una etapa. Un entorno. No tu identidad completa. Aquí es donde muchos creen que la historia debería terminar. Con una conclusión clara. Con una respuesta definitiva. Con una frase motivadora que lo resuelva todo. Pero la realidad es que la universidad no funciona así. Y la vida tampoco. Porque cuando por fin empiezas a entender cómo aprovechar la universidad, ya no eres la misma persona que cuando entraste. No hubo un día específico en el que todo se aclarara. No hubo una revelación repentina. No hubo una charla, un libro o una clase que lo cambiara todo de golpe. Lo que hubo fue un proceso lento. Incómodo. Silencioso. Un proceso de desaprender. Desaprender la idea de que tu valor como persona se mide en un promedio. Desaprender que descansar es perder el tiempo. Desaprender que dudar es señal de debilidad. Desaprender que equivocarte significa que no sirves. Y desaprender duele. Porque implica aceptar que muchas de las cosas que creíste durante años no eran del todo ciertas. Poco a poco empezó a notar cambios sutiles. Ya no estudiaba con ansiedad constante. Estudiaba con presencia. Ya no abría los libros con miedo a no ser suficiente. Los abría con la intención de entender, no de sobrevivir. Ya no se preguntaba todo el tiempo si estaba a la altura. Empezó a hacerse una pregunta distinta. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Y esa pregunta pesa más que cualquier examen. Porque ser honesto, a veces, significa aceptar que algo no te apasiona como pensabas. Que elegiste una carrera por miedo a decepcionar, no por convicción. Que estás siguiendo un camino que parecía seguro, pero no auténtico. La universidad, cuando se aprovecha de verdad, no solo te enseña contenidos. Te confronta. Te obliga a mirarte sin excusas. A reconocer límites. A aceptar que no lo tienes todo claro, y que eso está bien. También entendió algo que nadie dice en voz alta. Nadie sabe exactamente lo que está haciendo.